Imagínense de qué vamos a hablar. Del gozo. Antes del Día de la Madre habíamos visto en Santiago capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y habíamos visto por qué debíamos tener este gozo. Era un mandato de Dios, era una garantía de parte de Dios. Cuando os halléis, y venían las pruebas de diferentes maneras, diversas pruebas. Y parecía un poco cruel decirles, hay que tener gozo, porque Dios lo dice, porque van a venir problemas y para cada uno los problemas son diferentes. Quedamos en eso, hay que tener gozo. Es el primero de los 5 requisitos o las 5 armas que nos da Santiago para poder pasar de la prueba al triunfo. Luego venía una mente conocedora, versículo número 3, versículo 4 y 5, una actitud dócil, y así podíamos seguir hasta el final. Pero si no tenemos una actitud gozosa ante los problemas, es una garantía de que no vamos a salir airosos de ese problema. No vamos a salir victoriosos de esa prueba. Por eso quiero ver con vos en esta mañana un hombre que pudo mantener su gozo, a pesar de las cosas que le habían sucedido, a pesar de las injusticias que había padecido. Y él se mantenía con gozo constantemente. En una de sus cartas, él escribió varias. Él nos dice en el capítulo 1 que él podía mantener su gozo a pesar de las circunstancias. En el capítulo 2 que él podía mantener su gozo a pesar de las otras personas. Capítulo número 3, gozo a pesar de las posesiones. Y en el capítulo número 4, que él podía mantener su gozo a pesar del afán. Estamos hablando de, obviamente, Pablo y su libro a los Filipenses. Así que te invito a que vayas ahí conmigo. Filipenses capítulo 1. Filipenses es conocida, es recordada como la epístola del gozo. Así como Gálatas es la epístola de la libertad, Filipenses es recordada como la epístola del gozo. Porque el gozo es el tema recurrente, capítulo tras capítulo. Se puede hilvanar todo el desarrollo lógico de esa epístola con el gozo. Y vemos del verso 12 en adelante cómo él mantenía su gozo a pesar de las circunstancias. Antes de eso vamos a orar juntos, pidiendo la guía del Señor en este momento. Padre, te rogamos de que nos hables a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender, a recordar de que tú esperas, tú demandas, tú anhelas de que seamos personas llenas de gozo. Señor, ayúdanos a hacer de esta manera. Señor, ayúdanos a poder mantener nuestro gozo a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que nos hayan sucedido, a pesar de la prueba que es diferente de las demás pruebas de otras personas. Señor, ayúdanos a poder mantener nuestro gozo. Te lo pedimos sabiendo que tú eres la fuente de nuestro gozo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Dice Pablo, capítulo 1, verso 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, a los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz era un saludo recurrente del apóstol Pablo. Gracia es el favor no merecido. Es ese favor de parte de Dios, la muerte de Jesucristo por nuestro lugar, el ofrecimiento de perdón por nuestros pecados. Eso es gracia. Y la paz es lo que tenemos por haber sido reconciliados con Dios. Es nuestra actual relación con Dios. Ya no somos más enemigos. Hemos aceptado la gracia. Hemos aceptado la muerte del Señor Jesucristo en nuestro lugar. Hemos pedido perdón por nuestros pecados. Y hemos aceptado que el dueño, el soberano, el Señor de nuestras vidas es el Señor Jesucristo. A ellos se dirige el verso 12. Hay una oración del verso 3 al verso 11
que es muy interesante, la podemos ver en otro momento, pero del verso 12 en adelante, Él nos muestra las cosas por las que Él podía mantener su gozo a pesar de las circunstancias. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Fíjense, Pablo podía regocijarse en el Señor, podía decir otra vez, regocíjense con el Señor, en esta misma carta. Y comienza diciéndoles, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿A quién le escribe esta carta? A la iglesia en Filipos. Y la iglesia en Filipos, ¿qué sabía de las cosas que le habían sucedido al apóstol? ¿Cuál era el recuerdo que ellos tenían de las cosas que le habían sucedido? Ellos habían sido testigos de cómo Pablo había permanecido gozoso a pesar de las circunstancias. ¿Quieren saber dónde? En Filipos. Vayan al registro de esto que está en Hechos capítulo 16. Unas páginas más hacia atrás. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, capítulo 16. Comienzo del segundo viaje misionero, luego del concilio de Jerusalén. Perdón. Hechos capítulo 16, como dije, había terminado el concilio de Jerusalén, había terminado el primer viaje misionero de Pablo con su compañero Bernabé. Luego hay una discusión por un sobrino, un tal Juan Marcos. Bernabé lo quiere llevar, Pablo no. Entonces se separan, cada uno por su lado. Tuvieron una discusión no pequeña, dice la Biblia. Entonces Pablo forma un nuevo equipo de trabajo con un tal Silas. Y más adelante va a tomar a Timoteo. Pero dice, Hechos capítulo 16, verso 6, verso 11. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. ¿Recuerdan por qué esta diligencia de Pablo de llegar a Macedonia? Él había tenido una visión, un varón macedonio, que le decía, pasa a nosotros y ayúdanos. Entonces fue por todas las diferentes ciudades hasta que llegó, obediente a la dirección del Señor. Y en ese lugar, obviamente, le han sucedido cosas buenas. Había una mujer llamada Lidia, que era una comerciante, y Dios abrió el corazón de esa mujer para que pueda recibir el Evangelio. Y ella los escuchó. Pero Pablo y Silas siguieron su ministerio. Y había una muchacha que daba voces diciendo, estos hombres son verdaderamente enviados del Señor. Estos vienen de parte de Dios. Esta muchacha era una endemoniada. Era una poseída. Y no hacía esto una vez, sino varias veces. Verso 17, dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días. ¿Cuál es el problema, pastor? Hay una mujer que está haciendo propaganda gratis. El problema está en el verso 16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Esto no es un don de Dios? ¿Espíritu de adivinación? ¿Eso no es un don de Dios? Vengan, hermanos, yo les voy a profetizar, usted ha hecho esto, usted ha hecho lo otro, usted le va a pasar esto, usted le va a pasar a lo otro. Un espíritu de adivinación. Está en las Escrituras. Fíjense la reacción de Pablo. Verso 18, la segunda parte.
después de que lo hizo por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando, en nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué era este espíritu de revelación, este espíritu de adivinación? Un demonio. Esa muchacha estaba endemoniada. Así que si alguien te dice: yo te profetizo lo que te va a pasar, si tenés coraje, reprendelo, y si no, salí de ahí. Verso 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, es decir, lo que le daba dinero, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Presentándolos, dijeron: estos están alborotando la ciudad, enseñan costumbres, verso 21, que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Cuando perdieron dinero se acordaron. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Y fíjense esto, verso 23. Recuerden esto, la Escritura nunca exagera. Todo lo que dice la Escritura siempre es verdad, ella es infalible. Y dice: después de haberles azotado, ¿cuánto? Mucho. Hermanos, esto fue escrito por un médico, Hechos, escrito por Lucas. Y para que él diga: les azotaron mucho, se pasaron. Lucas no se impresionaba con facilidad. No era un hombre que al ver sangre se pudiera sentir descompuesto. Y él decía: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, y los puso en el lugar de más adentro. ¿Ustedes vieron alguna cárcel hoy por hoy? ¿Sí? ¿Alguno tuvo el desagrado de entrar? ¿O vieron las películas que muestran cómo son las cárceles? Lugares desagradables para ir, situaciones desagradables que se dan al entrar. Imagínense eso precarizado al 100%. Ese lugar era literalmente un agujero en la tierra, en diagonal, pero un agujero en la tierra. Y el lugar más seguro era el lugar al fondo de todo, sin luz natural, un ambiente viciado por los olores. Los romanos habían inventado el baño, pero ellos no tenían baños ahí. No tenían sistema de desagüe, ustedes me entienden. Un lugar desagradable, repleto de moscas, de enfermedades, repleto de insectos, muy probablemente lleno de humedad. Y en ese lugar, con las heridas en la espalda, dice que también lo pusieron en el cepo, pusieron sus pies, verso 24, les aseguró los pies en el cepo. La posición era tremendamente incómoda, los pies hacia arriba, la espalda no queriéndole apoyar por las heridas. ¿Cuántos de ustedes se quejarían en ese momento? Si levantarías tu mano, ponete detrás de mí, porque yo también me quejaría. Sobre todo porque es injusto. No hicieron nada malo. Liberaron a una muchacha que estaba presa de un demonio. No ofendieron a nadie, no robaron a nadie, no maltrataron a nadie, no fueron maleducados con nadie. Sin embargo ellos, verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, se quejaban juntos al Señor. ¿Dice eso? ¿No? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, gemían de lástima por sí mismos. No dice eso, ni en el griego ni en ningún lugar. Dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, alababan al Señor. Y no solamente adoraban a su Señor, en ese momento de desesperación, de profundo dolor, de tremenda injusticia, ellos adoraban al Señor y los presos los oían.
¡Wow! ¡Qué tremendo testimonio! La iglesia que recibió esta carta, que Pablo le estaba animando a tener gozo a pesar de las circunstancias. Ellos sabían que Pablo no hablaba de boca floja. Pablo no estaba diciéndole, hagan algo que yo nunca hice. Él les había dado su ejemplo. A medianoche cantaban y oraban al Señor. ¿Conocen ustedes el resto de la historia? Vino un temblor, se abrían las puertas, los grilletes se habían caído. Cuando vino el responsable, dijo, estoy muerto. Pidió una espada para hacerse daño, para matarse, porque un guardia romano que estaba encargado de presos, al que el preso se escapaba, o recuperaba el preso o lo mataban. Y era una deshonra. Su única tarea era que esas personas no salgan de ese pozo. Él pidió la espada, él iba a matarse. Y Pablo le dijo, no te hagas ningún daño. Verso 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Verso 29, entonces pidiendo luz se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa misma noche ese hombre y toda su familia escucharon del evangelio de salvación. Para no dejar la historia inconclusa, se enteraron de que Pablo era ciudadano romano. Le dijeron, bueno, nos equivocamos, andate. Y él dijo, no, siendo ciudadano romano, me castigaron sin haberme hecho un juicio. Y los magistrados, los hombres de ley, los respetables, tuvieron que ir a ese lugar tremendamente asqueroso y rogarle que por favor salgan de ahí. Después de haber consolado a los hermanos, ellos se fueron. Pablo les dijo, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Volvamos a Filipenses. Él entendía que nada escapa de la soberanía de Dios. Hay situaciones que pueden escapar a nuestro control, pero no se pueden escapar al control del Dios soberano. Romanos 8:28, todos lo sabemos de memoria. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que te ha sucedido en esta vida, todo lo que te ha sucedido hasta este día, lo bueno, incluso lo malo, Dios lo ha utilizado. Porque o por lo bueno o por lo malo que te ha sucedido, estás en esta mañana sentado, alabando al Señor y escuchando su palabra. Tal vez porque estás agradecido por esta nueva vida que Dios te ha dado, o tal vez porque estás angustiado o angustiada por los problemas que sobrepasan tu entendimiento y tu capacidad. Pero por lo bueno o por lo malo, estás sentado, escuchando la palabra de Dios. Yo esto lo conté en algún momento. ¿Recuerdan la historia del rey que tenía su amigo? El amigo siempre decía, tranquilo mi rey, esto es bueno. ¿La recuerdan? Resulta que el rey tenía un amigo. Su amigo era sumamente optimista y él le decía, mi rey, esto es bueno. Al rey le gustaba ese optimismo, entonces lo tenía cerca. Estaba un día el rey haciendo sus deportes y por un error el rey se cortó un dedo. Se lo rebanó. El rey, imagínense la situación, rodeado de su escolta real, rodeado de sus médicos, rodeado de sus consejeros, rodeado de su gabinete, chorreando sangre, desesperado, y este optimista tuvo que decirlo una vez más. Mientras estaba ahí ardiendo de dolor, le dijo, tranquilo mi rey, esto seguramente es bueno.
El rey, cegado por la ira y por el dolor, quiso matarlo, pero lo amaba, era su amigo. Así que solamente lo encerró. Desapareció de su vista, el rey se olvidó de ese amigo. Ahora era un rey con 9 dedos. Pasó el tiempo, el rey, para olvidarse de las preocupaciones, de los rumores de guerra, se había adentrado en un safari a cazar. Resulta que se metió en un lugar que no debía y en vez de cazar fue cazado. Su guardia fue desapareciendo uno a uno hasta que él quedó solo. Se vio rodeado de una tribu que parecía extinta, pero obviamente no lo estaba, de caníbales. Se acercó un hombre con una máscara gigante y empezó a gritarle. Y a las patadas lo llevaron para hacer el ritual que tenían que hacerlo. Era un rey, era una cena real. Cuando estaban a punto de comerlo, cuando estaban a punto de cocinarlo, el brujo sale de su tienda y empieza a empujar a los demás aborígenes. Lo agarra el rey de los pelos y lo tira fuera de la aldea. Y a las patadas, junto con tierra y polvo, lo echa. Desde el momento que se había descubierto que el rey no había vuelto, el dispositivo real se había lanzado. Estaban todos buscándolo. Lo encuentran el rey, deshidratado, maltratado, y lo llevan urgente al palacio. Mientras el rey se baña, él dice, ¿qué pasó? No entendía lo que sucedía. Conocía la historia de su reino, conocía la historia de las personas, hasta que mientras estaba bañando lo entendió. Él no era una ofrenda perfecta. Él era mocho, le faltaba un dedo. Y enseguida recordó, mi amigo tenía razón. Y encima yo lo puse en la cárcel. Mandó a llamar a su amigo. El rey, ya todo perfumado, vestido de ropas reales, ve llegar a su amigo. Le dice, mi amigo, obviamente le faltaba el dedo, por favor, discúlpame por haber sido tan injusto. Tenías razón. Y como rey, me cuesta hacerlo, pero te pido disculpas. Porque fui injusto. Tenías razón, esto fue para bien. Después de contarle lo que le había sucedido con los caníbales, este hombre optimista lo tuvo que decir de nuevo. Mi rey, no hay nada que disculpar. El hecho de que yo estuviera en la cárcel también de alguna manera fue para bien. El rey ya se enojó otra vez. Mira, yo te traje, te hice salir de la cárcel, podía haberte matado sin ningún problema. Te ofrezco disculpas, que debe ser la segunda vez en mi vida que ofrezco disculpas. Y vos me decís, no hay nada que disculpar, que esto fue para bien. Tranquilo, mi rey, no se enoje, por favor. Piense que a usted le falta el dedo y por eso se salvó. Pero yo tengo todos mis dedos. Si me hubieran encontrado junto con usted, seguramente a mí me hubieran comido también. Tranquilo, mi rey, esto es para bien. Se escapa de nuestras posibilidades el controlar las situaciones, pero nunca se va a escapar de la voluntad de Dios, que Él permite lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Él dice, verso 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo no podía predicar a gusto. Él estaba encerrado, él estaba custodiado. Él no podía predicar como estaba acostumbrado, de poder ir por la calle y anunciar el Evangelio. No podía congregarse los sábados en la sinagoga y discutir con los doctores de la ley, persuadiéndoles de las Escrituras que que Jesús es el Cristo prometido. Hay situaciones que alteran nuestros planes. Pablo no planeaba estar preso. Hay situaciones que alteran tus planes cuando te echan del trabajo. Se alteran tus planes cuando alguien entra en una enfermedad. Y todas las enfermedades son inesperadas. Alguien altera nuestros planes cuando de golpe te dicen, mira, no hay vacantes para tu hijo para inscribirlo. Y la única vacante que hay es
lejos de tu casa. Alguien altera tus planes. Cuando de golpe, viniendo para la iglesia, se te cruza una maratón interminable. ¿Les ha pasado? Alguien altera nuestros planes. Tenemos el ejemplo de José. Ustedes conocen la historia de José. Él era el favorito de su padre. Tenía una vestimenta que nadie tenía en su familia. Tremendamente costosa y seguramente muy hermosa, de muchos colores. Sus hermanos habían llegado a odiarlo. Cuando el padre de José quería saber qué había pasado con sus hijos, lo mandó a José a que viera dónde estaban los hijos, dónde estaban pastoreando, dónde estaban con el ganado, con las ovejas. José fue, cuando sus hermanos lo vieron llegar, lo primero que dijeron es: ahí viene el favorito. ¿Y si lo matamos? ¿Quién se va a enterar? No hay cámaras de vigilancia, no hay drones satelitales. Lo matamos, agarramos esa túnica, le ponemos la sangre de él y decimos que murió, que lo atacaron y lo encontramos así. Llegó el hermano mayor, dijo: no lo maten, pónganlo en un pozo. Vamos a ver qué pasa. Pasaron unos mercaderes, lo vendieron. José había preferido que lo pongan en ese pozo. José había planeado en ese día que se levantó de que sus hermanos lo iban a querer matar. No. No había planeado que en ese mismo día él iba a ser vendido como esclavo. Del favorito de la casa al esclavo nuevo. Después fue vendido a la casa de un tal Potifar. En la casa de Potifar, él, en vez de quejarse, él comenzó a trabajar. Y llegó a tener tanta confianza que Potifar le delegó todas las cosas de su casa. Él era el mayordomo de la casa de Potifar. La esposa de Potifar se enamora de él. Se enamora, digo yo. Lo busca sexualmente. Él huye varias veces hasta que en un momento la esposa lo desnuda y él comienza a correr desnudo. Y ella empieza a mentir que la quisieron violar. El marido, no dice la escritura, pero él sabía con quién estaba. Hermanos, si él no sabía con quién estaba, su honor estaba en juego y José tenía que haber muerto. Sabiendo cómo era su esposa, muy probablemente en un acto enorme de misericordia, lo mandó preso. José pudo elegir quedarse ahí donde estaba preso, pateando las piedras de la bronca y la injusticia, porque sus hermanos lo vendieron, porque antes lo habían querido matar, y después que él trabajó duro en esa casa, injustamente lo meten preso. Él no hizo eso. Él comenzó a servir, a tal punto que mientras estaba preso, él comenzó a tener presos a su cargo, y los cuidaba y les servía. Pasó el tiempo. El copero del rey se olvidó de él durante 2 años, hasta que llegó un momento, el rey tuvo un sueño, nadie lo podía interpretar y el copero se acordó. Hay un tal José ahí, hace 12 años que está preso, pero podemos llamarlo. Esa mañana él no se habría imaginado, habiéndose levantado listo para atender a los presos, de que iba a ser llamado por el faraón, de que Dios le iba a dar la oportunidad de interpretar un sueño una vez más. Lo había hecho con sus padres, lo había hecho con él mismo, lo había hecho con el copero y con el panadero, y ahora estaba por hacerlo delante de Faraón. Y se convirtió, sin buscarlo, en el hombre más poderoso de la tierra. Porque para los egipcios el faraón no era un hombre, era un dios. Faraón puso su anillo en su dedo, la tarjeta de crédito real, y él acumuló riquezas para Faraón. ¿Conocen la historia cómo sigue después de la vida de José? Dios lo utilizó para preservar a una gran nación, como es la nación de Israel. Él eligió no quejarse
y entender que todas las circunstancias en su vida habían sido orquestadas por Dios mismo. Pablo pudo mantener su gozo, verso 16, a pesar de los unos y los otros. Bueno, verso 15. Bueno, verso 14, perdón. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos, los primeros, anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Habían algunos y habían otros, como lo hay hoy por hoy. Habían algunos que eran personas con motivaciones desenfocadas. Ellos predicaban, ellos servían, ellos ministraban, pero ¿qué dice? Por contención. No por amor al nombre de Cristo, no porque amaban a sus hermanos, no porque amaban a Pablo, lo hacían por contención, para añadir aflicción a las prisiones de Pablo. La motivación por lo que estaban haciendo la obra del Señor era totalmente desenfocada. Y tenían algunos resultados. Pablo dice en el verso 18, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me seguiré gozando. Habían resultados, pero obviamente no eran los resultados que Dios esperaba. Había una historia de un águila con un cazador. El águila era tremendamente envidiosa del vuelo de otra de las águilas. Esa otra águila había mudado sus plumas, andaba muy por encima de lo que ella podía ir. Así que ella, volando cerca del suelo, se encuentra con un cazador. Le dice, cazador, te puedo dar lo que vos quieras. Solamente vos tenés que derribar a aquella águila. El cazador le dice, bueno, me encantaría. Mis flechas son potentes, mi arco es fuerte, pero las plumas de mi flecha no son lo suficientemente rectas. No podría llegar hasta esas alturas. ¿Y qué es lo que necesitas? Lo que vos necesites, yo te lo voy a dar, le dice este águila envidiosa. Bueno, tus plumas se ven bastante bien. Entonces el águila comienza a arrancarse de a 4 plumas por cada flecha. El cazador las pone al final de esa flecha, apunta. ¡Ay, cazador, qué cerca que estuviste! Casi le das, es verdad. Mis plumas, al ser más grandes, hacen mejor. Intenta de vuelta. Acá hay más plumas. Y se sacó 4 plumas más. Y con cada intento estaba cada vez más cerca. Y esa águila se desesperaba cada vez más. Al final del día, el cazador estaba agotado. Le quedaban 2 flechas solamente. Y viendo que el águila ya no tenía plumas, para asegurarse le dijo, con 4 más te aseguro que le doy. El águila, desesperada por la envidia, se sacó lo que tenía, se lo dio. Y el cazador apuntó, giró y se aseguró su comida. El águila envidiosa terminó siendo la cena. Y hermanos, la envidia, hacer la obra del Señor por contención, no por amor al Señor, no como aquellos que en Primera de Juan se nos dice que salieron por amor del nombre de Él, perdón, en Tercera de Juan, no por ellos, sino el que lo hace por contención, el que lo hace porque quiere aparentar ser mejor que otros, el que lo hace porque incluso quiere cubrir su propio pecado, llenándose de servicio, el que lo hace para ganarse un nombre dentro de la cristiandad. No va a tener resultados a largo plazo. La envidia lo único que hace
es destruirte. Alguien dijo, ser envidioso es como tomar veneno y esperar ansioso que el otro se muera. Es tu propio veneno. Algunos no lo hacen sinceramente, pero gracias a Dios. Y esto es fuente de ánimo. Los otros son personas con la motivación correcta. Dice verso 17, pero los otros por amor. Por amor. Esa es la motivación correcta para cualquier cosa que hagas en tu vida. El amor da resultados permanentes porque el amor nunca deja de ser. El amor no se fatiga, el amor no se rinde. Son resultados permanentes, son resultados duraderos. Alguien que ama al Señor. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Alguien que ama a Dios entiende que Dios soberano está siempre obrando para su propio bien. Y Pablo dio el ejemplo de eso. Él entendía la soberanía del Señor. Él dice, verso 18, o por pretexto o por verdad, porque quieren hacerme mal o porque aman al Señor, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me seguiré gozando. Él podía mantener su gozo a pesar del resultado inmediato, verso 19 en adelante. Porque sé por vuestra oración que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ese sé del verso 19 es una seguridad. Él estaba seguro de que él iba a ser liberado. Verso 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Siempre Dios le había llevado de triunfo en triunfo. Y él estaba seguro de que esta no iba a ser una vez diferente. Él estaba confiado de que el resultado inmediato iba a ser favorable para él. Sigamos leyendo. Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Sea que Él siga vivo, o sea que Él muera, Él iba a continuar gozoso, confiando en el Señor, porque el resultado inmediato no definía la fidelidad y el gozo de Pablo. La confianza de Cristo era que Cristo iba a ser magnificado. La confianza del apóstol es que Cristo iba a ser magnificado. El enfoque de este hombre era que Cristo iba a ser magnificado, no que él iba a ser salvado. Si él iba a ser salvado, Cristo iba a ser magnificado. Si él iba a morir en ese lugar, Cristo iba a ser magnificado. El enfoque de su vida y por lo que él podía mantenerse gozoso era porque pase lo que pase, Cristo iba a ser magnificado. Su enfoque era el Señor. Y había determinado en su corazón que él iba a seguir al Señor, pase lo que pase. Una fe a prueba de circunstancias. Habían 3 jóvenes, amigos de un tal Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-nego. Se les había dicho que al sonar de ciertos instrumentos, ellos debían adorar a la estatua que se había levantado. Cuando el rey los mandó a llamar, y les dijo, ¿es verdad que ustedes no se postran ante la estatua que yo había levantado? Y pretende darles una oportunidad. A ver ahora si al sonido de la zampoña y de la bocina y de los diferentes instrumentos, ustedes no van a adorar. Y uno tomó la voz. Le dijo, oh rey, no es necesario que te respondamos. Sabemos de que nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego. Y si no, sepas, oh rey, que no nos inclinaremos ni adoraremos a la estatua que has levantado. Sea que Dios los salve de ese horno de fuego que el rey había prometido al que no se inclinara ante esa estatua. O sea que ellos sean consumidos por ese fuego. Ellos iban a seguir adelante, honrando al Señor, no dependiendo de las circunstancias. Pablo podía mantener su gozo y por último, a pesar de los que se oponen. Verso 21 en adelante. Porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger.
porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, de que es más útil vivo que muerto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Verso 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Él les había dado de cómo ellos debían comportarse. Ellos debían mantener su gozo a pesar de las cosas que les sucedan, a pesar de sus prisiones, a pesar de algunos hermanos que hacen las cosas de manera incorrecta o de los otros que hacen las cosas por la motivación correcta. Ellos podían mantener su gozo a pesar del resultado inmediato. Y ellos debían mantener su gozo, debían comportarse como es digno de Cristo, a pesar de los que se oponen. Verso 27. Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen. Cuando quieras mantener tu gozo, a pesar de las circunstancias en tu vida, van a haber personas que se opongan a eso. ¿Cómo podés estar tan tranquila con lo que está pasando? ¿Cómo podés andar tan tranquilo? ¿No te das cuenta que hoy se vota? El destino del país está en juego. No está en juego el destino del país. Sea quien fuere, si nos gobernara el kiosquero de la esquina, todo estaría bajo la completa y soberana mano del Señor. Y nuestra oración es que podamos vivir justa, reposadamente, que podamos agradar al Señor en todo, como nos manda Pablo. Es nuestro único pedido a los gobernantes, que nos dejen adorar al Señor, que nos dejen honrar al Señor. En nada intimidados por los que se oponen. Sigue diciendo el texto. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Hay personas que en ese lugar querían detener la obra del Señor. Hay personas en este lugar que quieren detener la obra del Señor. Tal vez no estén dentro de la iglesia, tal vez sí. Pero hay personas a tu alrededor, en tu vida cotidiana, que quieren detener tu fidelidad hacia el Señor. Que no soportan verte gozoso, confiando en el Señor. Ese optimismo ridículo de que Dios va a cuidarte pase lo que pase, no les entra en la cabeza. Para ellos les es una locura. El hecho de que haya perdón de pecados por arrepentirse de corazón es una locura. El hecho de que Dios esté esperándonos en el cielo para habitar con Él por la eternidad, para ellos es una locura. Y la Escritura lo dice. El Evangelio es una locura a los que se pierden. Para nosotros es poder de Dios, sabiduría de Dios. Dios es soberano y podemos mantenernos gozosos. No lastimosamente, no agonizando, eso no es gozo. Un gozo genuino y sincero, sabiendo de que Dios, el soberano del universo, prometió que pase lo que pase, va a ser para nuestro bien. Y es una de las evidencias de nuestra salvación, poder mantenernos firmes en nuestras convicciones. Dice, verso 28, para ellos los que se oponen ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Cuando podemos mantenernos firmes, cuando podemos mantener nuestro gozo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que nos hayan sucedido, a pesar de estas personas u otras personas, a pesar de las injusticias, a pesar de los que se oponen. Dice, esto es evidencia de nuestra salvación. Verso 28, Filipenses capítulo 1. Podemos tener gozo a pesar de las situaciones, cuando nuestro gozo está puesto en el Señor. Podemos mantener nuestro gozo enfocado en el autor y el consumador de nuestra fe.
Uno de los propósitos de esta epístola es animar a los hermanos que siempre deben tener gozo. No hay otra carta que hable más del gozo y del regocijo como esta carta. Vez tras vez el gozo es mencionado. Y vez tras vez el gozo es necesitado. Necesitamos tener una actitud gozosa en cada circunstancia. No pelees por quién vas a votar. No pelees con quién van a votar. Si vas a hacerlo, hacelo siguiendo tu conciencia, rogando sabiduría de parte de Dios, siendo guiado por el Espíritu Santo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, incluso votar. Pero que esto no robe tu gozo. Y el que sea elegido a partir de mañana, que tampoco te robe el gozo. Dios es soberano. Gobierne quien gobierne, Él es el que toma la última decisión. Amén. Padre amado, gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos conforta, que nos anima. Gracias, Señor, te damos porque podemos confiar en que tú eres quien nos fortalece. Tú eres quien nos llena de gozo. Y, Señor, en última instancia, si nuestra vida es de crisis en crisis, podemos aferrarnos al gozo de nuestra salvación. Señor, que pueda ser para nosotros nuestra fortaleza, la relación que tenemos contigo, el perdón que tenemos de parte de ti y la invitación de caminar como es digno. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.